Buenas tardes. Antes de iniciar la actividad de esta tarde y dar la bienvenida a nuestro conferenciante, permítanme que ante todo les dé las gracias por asistir esta tarde fría y lluviosa a una actividad de la Cátedra Fernando de los Ríos, y especialmente permítanme que les dé las gracias a los estudiantes que libremente se han desplazado a acompañarnos, y les aseguro que no se van a arrepentir, no se van a arrepentir, porque la experiencia que van a tener esta tarde desde el punto de vista académico es para recordar. De hecho, si eh, eh, me hubieran dicho, ¿no?, que cuando me hice cargo de la mano, sustituyendo al profesor Miguel Aspitarte, de que iba a finalizar el primer semestre de las actividades de la Fernando de los Ríos con la presencia y con la intervención de Pablo Lucas, pues no me lo hubiera creído. No me hubiera creído que hubiéramos tenido que yo hubiera podido tener esta guinda a un inicio de dirección de esta cátedra. Y desde luego quiero agradecer vivamente a Pablo que haya respondido a la invitación que le hicimos en su momento para acompañarnos. No voy a caer en el error de presentaros ni hacer un panegírico del currículum de Pablo, porque creo que todos y todas la conocéis. Únicamente permítanme reseñar que hay muy poca gente, muy pocas personas que hayan tenido la oportunidad de conocer el orden constitucional, enseñarlo y defenderlo a lo largo de su actividad profesional. Y muchas menos todavía con la maestría y con la profundidad que lo ha hecho Pablo, que lo hace Pablo. Yo creo que en Pablo se da esa síntesis perfecta que en muy pocas ocasiones se da entre la academia y la jurisdicción, entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica de nuestro ordenamiento jurídico en materias y en momentos especialmente complicados. Yo creo que me va a permitir que no entre en detalle, pero si algunos tenéis curiosidad, buscar luego en todas las sentencias, autos en los que el nombre de Pablo Lucas Murillo aparece, y os sorprenderéis de en cuántos momentos realmente históricos de nuestro país Pablo ha puesto su saber y su conocimiento jurídico al servicio de este país. Y me va a permitir, y con esto termino, ¿no?, la presentación, con un elemento que yo creo también reseñable, y es que en toda su actividad jurisdiccional, académica, en toda su producción científica y jurisprudencial, podréis encontrar una línea eh, extremadamente coherente en toda ella. Una coherencia de su trabajo y de su obra que no responde en absoluto ni a adhesiones, ni a etiquetas, ni a, en fin, ni a reconocimientos, ¿no?, del juez de una tendencia a otra, sino a una solidez jurídica en su trabajo, que yo creo que es la solución que este país necesita a la hora de resolver esa posible crisis que sobre el Poder Judicial muchas veces se realiza. Eh, Reconocer esa calidad en la actividad profesional de un juez es la mejor garantía de que cualquier otra etiqueta se haga absolutamente irrelevante. Y buena prueba de ello es Pablo. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, y es todo tuya, el público que nos acompañe. Pablo. Muchas gracias. Yo espero no desilusionar a quienes me escuchan después de todo lo que generosamente ha dicho Baldo de mí. Estoy muy agradecido a él por la invitación. Tener la oportunidad de volver a Granada, si lo decía él antes, es siempre un premio, solamente por estar aquí, en la Universidad de Granada, y coincidir pues, con compañeros, con colegas, los que aprecio y que no siempre puedo ver, no siempre podemos coincidir,
por las circunstancias en las que nos encontramos cada uno. Y es un segundo premio. Y luego, por participar en las actividades de la cátedra de Fernando de los Ríos, intervenir bajo el nombre de Fernando de los Ríos. Para cualquiera que se haya formado en el derecho político, como nos nos hemos formado unos cuantos de los presentes, Fernando de los Ríos es una referencia, en Granada especialmente, pero para los que no somos granadinos, pues, y nos formamos en el derecho político, pues uno de los primeros nombres con los que nos encontramos es con el de Fernando de los Ríos. En la disciplina, en cuanto a traductor sobre todo como traductor y prologuista de la teoría general del Estado de Jelinek, que es una de las obras de referencia. Pero naturalmente no solo por eso, por sus otros libros, por sus otras publicaciones, sino porque también fue un intelectual de primera fila y un protagonista de episodios determinantes de la historia de España. Fue constituyente en 1931, fue ministro en 3 carteras, si no me confundo, en Justicia, en Instrucción Pública, de Estado, fue embajador de la República, y además de todo eso, o junto a todo eso, fue una personalidad de primer rango en el Partido Socialista Obrero Español, y en cuanto tal, protagonizó episodios, momentos decisivos de la historia de España. Entonces, participar en una cátedra que lleva su nombre es otro motivo de especial agradecimiento y me siento muy honrado. He elegido hablar un tema a desarrollar en estos minutos, el de la defensa de la Constitución. Entre otras cosas porque yo creo, y en esto coincido, es verdad lo que decía Baldo hace un momento, la labor que llevó a cabo en los últimos años consiste en defender la Constitución a través del ejercicio de la jurisdicción. Pero yo creo que todo profesor de Derecho Constitucional, y aquí estamos unos cuantos, defendemos la Constitución cuando la enseñamos, cuando ponemos de manifiesto su contenido, su alcance y también sus insuficiencias. Por lo tanto, vamos a ver qué se puede decir de defensa de la Constitución aquí y ahora. Y vuelvo a Jelinek y a su prólogo, al prólogo a la teoría general del Estado de Jelinek. En las últimas líneas habla precisamente de la categoría de la libertad, después de haber hablado de los fines del Estado. Y cuando se pregunta cuál debe ser la actitud del Estado, de intervención del Estado sobre la sociedad, pues dice tener presente la idea de libertad, verdadero fundamento, categoría radical de la vida civil. Son, entre otras, algunas de las escasas palabras finales, pero muy significativas. Y si hablamos de libertad política, pues hablamos de Constitución, que son dos conceptos o son dos nociones que van unidas, necesariamente unidas. La idea de Constitución dice relación a la idea de libertad, de cómo asegurar la libertad mediante una forma determinada de organización del poder político. Esto lo expresaron de una forma estética, yo creo que inigualable, los revolucionarios franceses, la Asamblea Nacional, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 2. E incluso en el artículo 16, cuando ya nos dan una noción sustantiva o material de Constitución. Asegurar la libertad, establecer la división de poderes, dividir los poderes para asegurar la libertad. No es ninguna novedad, no es ningún descubrimiento. Pero esa categoría radical de la vida civil de Jelinek forma parte de la esencia de la Constitución. Por lo tanto, en la medida en que nos preocupamos todos por la libertad en general, nuestra libertad particular, nos tenemos que preocupar de la Constitución y de defender la Constitución. Es un asunto que además pues dio lugar pues hace casi 100 años, contará 100 años, a una de esas polémicas académicas que de vez en cuando pues nos encontramos, pues que estudiamos estas cosas. La que plantearon
dos de los principales juristas del siglo pasado. De un lado, Hans Kelsen, que había inspirado la Constitución austriaca de 1920, y luego, pues, alcanzó, parte de por otras obras, pues, una notoria difusión su trabajo sobre la justicia constitucional unos años después en la revista francesa de Derecho Público en Francia y el extranjero, sobre la justicia constitucional. Y por otro lado, en 1929, Carl Schmitt escribió El defensor de la Constitución, que luego volvió a publicar un año más tarde con algunos añadidos. Un texto que se tradujo por Manuel Sánchez Sarto y publicó la editorial Labor en 1921 con el título La defensa de la Constitución. Y se reimprimió en 1983, entonces con un magnífico prólogo de Pedro de Bem. Y en las páginas de la defensa de la Constitución, pues aparecen preguntas tales como ¿por qué es menester defender la Constitución? Y luego, ¿quién debe defenderla? ¿Por qué y quién? La primera pregunta, por qué es necesario defender la Constitución, pues tiene una respuesta clara. Yo creo que todos somos conscientes que está en la naturaleza humana incumplir las normas. Vivimos en sociedad, la sociedad necesita reglas y es algo que entra en nuestro modo de ser, pues no cumplirlas. Siempre, pero tendemos a incumplir las normas, cualquier norma. Y esto también pasa con la norma fundamental, sobre todo porque el destinatario principal del texto constitucional, de las prescripciones constitucionales, es el poder político, y el poder político tiende a escapar a las constricciones a las que se le sujeta. Y además, no hay que descartar las disfunciones que siempre ocurren en cualquier forma de organización. Y estas son razones que podríamos llamar inmanentes o intrínsecas a toda forma de organización social que aconsejan preocuparse por defender la Constitución. Pero es que además la Constitución es un ordenamiento jurídico del poder político que descansa pues en principios y valores que no todos comparten, ni todos aceptan, y no son desconocidas manifestaciones o la existencia de quienes propugnan un cambio del régimen político que instituye las constituciones. Ni tampoco es un secreto que quienes se oponen pues no siempre respetan los cauces que se establecen para la reforma de la Constitución y se proponen o intentan modificarla por la vía de los hechos. E incluso cabe que los peligros para la Constitución vengan no desde dentro, sino desde fuera del Estado. Y en ese caso, pues, el problema de defenderla por la defensa de la Constitución, no es solo la defensa del orden jurídico interno, sino puede ser la defensa del propio Estado, de la existencia del propio Estado, o por lo menos la defensa del Estado como forma de organización política independiente. No es necesario, creo yo, insistir mucho en esto porque parece claro. Entonces, la segunda pregunta es ¿quién debe defender la Constitución? Y aquí es donde se establece el debate que se entabla entre las propuestas de Kelsen y de Smith. La obra de Kelsen es una defensa jurídica de la Constitución, su preocupación por preservar el texto, la norma fundamental, fundamentalmente frente al poder legislativo. Seguramente por considerar que en el ordenamiento propio de la democracia liberal que asume, el resto de los poderes, el resto de los peligros o dificultades internas, pues están asegurados mediante la división de poderes y mediante el control que los tribunales ejercen sobre el poder ejecutivo. Sin embargo, el control, la limitación del Parlamento es lo que se debería asegurar, cerrar ese flanco, cerrar ese resquicio. Y por eso propone encomendar a un tribunal, un órgano de nuevo cuño, el Tribunal Constitucional,
que defienda la Constitución frente a las leyes. El Tribunal Constitucional nace en estos términos como juez de las leyes. Y desde que aparece en Europa con la Ley Constitucional de Austria de 1920, pues esa es la función genuina de la justicia constitucional. Sin perjuicio de que, como sabemos, la experiencia pone de manifiesto, la experiencia comparada pone de manifiesto que los tribunales constitucionales, según los ordenamientos, tienen otros cometidos, y entre ellos algunos que se entienden que son también inescindibles del control de la potestad legislativa prácticamente, pues es el control de la división de poderes, la división, sobre todo la división territorial de poderes en los estados descentralizados. Incluso podríamos añadir la división horizontal. Pero hay otros cometidos, entre los cuales está pues, el recurso de amparo o la queja constitucional, o como se quiera llamar en Alemania, y otros añadidos que son anexos, se les han adjudicado por los distintos constituyentes o legisladores, además de del genuino componente de la justicia constitucional, que es el control de la constitucionalidad de las leyes. Y en cambio, Smith propuso o sostuvo que un tribunal no es el adecuado para defender la Constitución en todos aquellos en los que el contraste que con ella pueda plantear una ley no se refiera a una infracción de una prescripción específica, concreta y determinada de la Constitución. Insiste en que cuando el debate se entabla entre contenidos de la ley que pueden suscitar dudas de conformidad con la Constitución, pero no a propósito de determinaciones concretas, específicas del texto constitucional, sino respecto de conceptos indeterminados, diríamos hoy, o de cláusulas generales que son, o de conceptos amplios que son susceptibles de multiplicidad de interpretaciones, pues eso no es un trabajo, esa no es una tarea, ese no es un trabajo que puedan resolver o que puedan desempeñar los jueces, porque al final es un arbitrio, al final lo que ocurre es que se acaba de sustituir la voluntad del legislador por la voluntad del juez. Es una decisión política, es una decisión política. Él insiste mucho en que la tarea del juez es la subsunción, lo que se puede subsumir, y encaja perfectamente en una previsión constitucional. Cuando la previsión constitucional no es concreta, sino que es indeterminada, al final es el juez el que resuelve esa indeterminación. Entonces, impone su voluntad y toma una decisión política. Entonces, ¿quién debe ser? Pues, dice Smith. Bueno, pues el presidente de la República está pensando en la Constitución de Weimar, en la Constitución de 1919, y el presidente de la República, pues lo entiende, lo ve como un poder neutral, remontándose al planteamiento de Constant, de casi un siglo antes, y poder neutro, poder neutro. Entonces, el presidente de la República, precisamente por esa posición de neutralidad, y además por su investidura democrática, dado que es elegido por los alemanes, está en condiciones de defender la Constitución, porque incluso puede servirse de los poderes de emergencia del artículo 48. Los poderes de emergencia por medio de resoluciones que tienen valor de ley o fuerza de ley. Sabemos que tras la Segunda Guerra Mundial, los tribunales constitucionales que hacen su entrada en escena en Europa en la ley austriaca, en la ley constitucional austriaca de 1920, se van extendiendo. Y en la República, en 1931, la Constitución previó el Tribunal de Garantías Constitucionales, que llegó a constituirse y funcionó hasta que con la Guerra Civil, pues bueno, todo se fue al traste. Y en la posguerra de 1945, pues se difundieron o se extendieron a otros países, principalmente Italia, a la Ley Fundamental de Bonn. Posteriormente, años más tarde, en 1976, o posteriormente en Portugal, en España, y cuando cae la Unión Soviética y
se extienden también por el este de Europa. Pero antes de que todo esto ocurriera, en los años 50, 60 sobre todo, se enfatiza la trascendencia de la justicia constitucional y se la presenta como la coronación del Estado de Derecho. Y si antes de que se cobrara carta de naturaleza la justicia constitucional que descansa en un tribunal constitucional, se pensaba que el control judicial, o se decía que el control judicial del Poder Ejecutivo era la cláusula regia del Estado de Derecho, ahora se va un paso más allá. Y como digo, la justicia constitucional es la que culmina el Estado de Derecho. Es el máximo avance de la juridicidad, por así decirlo. Entonces parecería que se ha impuesto la solución kelseniana, que ha prevalecido la defensa de la propuesta de defender jurídicamente la Constitución frente a la defensa política de la Constitución. Y si nos situamos en nuestro país y adoptamos la perspectiva española, pues se podría decir algo parecido. Afirmado el Estado social y democrático de derecho en que nos constituimos en 1978 y sentada la supremacía de la Constitución, pues ciertamente se trata de que todos, autoridades y particulares, gobernantes y gobernados, la cumplamos. Y hay medios para que se cumplan, para que se hagan efectivas las prescripciones constitucionales. En último término, los tribunales de justicia, que son los llamados a tutelar los derechos e intereses de todos y a controlar el sometimiento del Poder Ejecutivo a la ley y al derecho. Y naturalmente el Tribunal Constitucional, que como decía antes, pues preserva la propia Constitución frente al legislador y hace valer la división de poderes en sus dos planos, el horizontal y el vertical, además de garantizar o proteger los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución que no han recibido amparo por parte de los tribunales ordinarios. Pero además de estos mecanismos, pues hay otros que también tienen que ver con la preservación de la Constitución. Están las previsiones de los artículos 55 y 116, las relativas a las Fuerzas Armadas, en el artículo 8, siempre naturalmente bajo la dirección del Gobierno. Aquí en el artículo 97 encomienda la defensa del Estado, que no es algo necesariamente distinto, sino que viene a coincidir también con la defensa de la Constitución. Y sabemos además que esto es así porque el propio legislador que desarrolla el artículo 116 se preocupa por recordar. No hubiera sido necesario, está bien que lo hiciera, no hubiera sido necesario que lo hiciera, porque deriva de los principios que informan el ordenamiento que en esos estados, pues sigue rigiendo el principio de responsabilidad del gobierno y de sus agentes. E instituciones como el Defensor del Pueblo y desde luego procedimientos como los de la reforma constitucional contribuyen a preservar el texto fundamental. En el pasado, sin embargo, en los momentos iniciales del constitucionalismo, recordaba antes la declaración de 1789, pues podemos ver lo que decía la Constitución francesa, la primera, la de 1791, y es curioso que apele a la fidelidad del cuerpo legislativo, del rey y de los jueces, a la vigilancia de los padres de familia, de los esposos, apela a las madres, al afecto de los jóvenes y al coraje de todos los franceses cuando habla de la Constitución y se preocupa de preservarla frente a reformas o revisiones que no sean ampliamente compartidas. Y en Cádiz, en nuestra Constitución de 1812, pues se prevé
que los españoles puedan representar, es decir, dirigir peticiones a las Cortes poniendo de manifiesto infracciones a la Constitución. Y se atribuye a las Cortes la facultad de reclamar la observancia de la Constitución, hacer efectiva la Constitución y exigir la correspondiente responsabilidad cuando se le ponen de manifiesto infracciones al texto constitucional. Y hay otro precepto, el 368 de la Constitución de Cádiz, que a mí me parece que tiene relación también con esa preocupación por hacerla valer. Es la obligación de enseñar la Constitución en las universidades y añade y establecimientos literarios en los que se enseñen las ciencias eclesiásticas, son los tiempos, y políticas. Pero claro, lo que cuenta cuando hablamos de defensa de la Constitución, inmediatamente nos vamos a las instituciones, a los órganos constitucionales, a las garantías específicamente ideadas para preservar jurídicamente la Constitución. Porque, afortunadamente, la mayor parte del periodo de vigencia del texto constitucional no ha conocido episodios críticos y las dificultades que le han salido enfrente pues han tenido una naturaleza, si no técnica, sí esencialmente jurídica, naturalmente también política, pero no han sido episodios de una naturaleza existencial. También los ha habido, más tarde, también los ha habido, pero en el conjunto de la trayectoria las que han entrado en juego han sido las garantías constitucionales que llamaremos ordinarias. Las propias del Estado de Derecho, en el que nos reconocemos y en las que tienen un papel protagonista los tribunales de justicia y el Tribunal Constitucional, pero también, a la altura de hoy, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estos últimos son en realidad los que dicen ahora la última palabra, aunque lo hagan en planos diferentes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene la referencia del convenio de Roma, que ciertamente tiene una dimensión constitucional paneuropea, mientras que el Tribunal de Luxemburgo actúa, interpreta y aplica el derecho de la Unión. Y lo hacen también de modo distinto, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia sobre quejas particulares de personas concretas, personas físicas o también personas jurídicas, pero sujetos particulares que consideran que han sido lesionados sus derechos y no han obtenido reparación en sus respectivos países. Mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se sitúa en este plano, sino que responde a las preguntas que le hacen los jueces que tienen que resolver pleitos en los cuales se suscita la cuestión de la observancia del derecho de la Unión. Pero en todo caso son ellos los que dicen la última palabra. Son siempre jueces por todas partes. Entonces vuelve otra pregunta típica, o si se quiere decir, si se quiere clásica, que suscita la intervención judicial cuando se enfrenta sobre todo pues, a decisiones o actuaciones de los poderes públicos. La legitimidad del juez. ¿Cuál es la legitimidad del juez? La legitimidad de los tribunales para rechazar leyes o decisiones de parlamentos democráticos, es decir, elegidos directamente por los ciudadanos, o para rechazar decisiones del Poder Ejecutivo que ha sido investido democráticamente, si acaso en un sistema presidencial por los ciudadanos, si se trata de un sistema parlamentario, aunque sea de modo indirecto, a través del Parlamento, cuenta también con una investidura democrática que normalmente los jueces pues no tenemos, salvo en algunos lugares. Luego en Estados Unidos, en los estados, hay jueces estatales, en muchos estados, varias decenas, en los que se elige a los jueces. Y ahora estamos viendo pues la experiencia mexicana quiere ir, no se sabe si en esa dirección o no, que desde nuestras perspectivas europeas no parece el camino más aconsejable. Por eso, la realidad es que los jueces no tenemos esa investidura democrática directa, tenemos la que nos concede la legalidad de nuestra investidura y el sometimiento en nuestra actuación a las leyes.
y el movernos siempre del marco que establecen las leyes. Pero el caso es que el debate aquí es el sentido, como dicen sobre todo los norteamericanos, antimayoritario, particularmente del control de constitucionalidad de las leyes, que allí, pues como se sabe, sabemos todos, se abrió camino mucho antes que en Europa. Y ese debate se puede acrecentar en ocasiones a medida en que el escrutinio judicial se extiende cada vez a más campos, a medida en que prácticamente ya no quedan espacios en los que los jueces no intervienen, bien sea por el propio desarrollo de la jurisprudencia, bien sea porque, a pesar de lo que se pueda decir de los jueces y de la desconfianza que puede manifestarse en ocasiones, la verdad es que el legislador cada vez les encomienda o nos encomienda más atribuciones. Entonces, cuanto más interviene el juez, cuanto más interviene en los tribunales, con más intensidad se puede volver a plantear o se puede suscitar la duda de su naturaleza antimayoritaria. Lo que pasa es que yo creo que eso es un falso problema en la medida en que cada uno cumpla el cometido que le corresponde, porque si el juez cumple, ejerce la jurisdicción como debe hacerlo con arreglo a la Constitución y a las leyes que marcan sus actuaciones, no impone su propia voluntad, sino lo que hace valer es una voluntad superior. Si juzga a la Administración, la voluntad superior de la ley sobre el reglamento o sobre la actuación administrativa. Si juzga las leyes, la voluntad superior expresada en la Constitución. O si se trata del derecho de la Unión, porque todos los jueces españoles son jueces europeos y, desde luego, pues en última instancia, el Tribunal de Justicia dictan resoluciones contrarias a las adoptadas dentro del Estado, lo que hacen valer es el derecho originario, el derecho de los tratados. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace valer la Convención de Roma. O sea, no es la voluntad propia, sentido estricto del juez, sino el propio ordenamiento jurídico. No impone su propia voluntad, sino una voluntad superior. En todo caso, frente a los posibles errores, excesos o disfunciones judiciales, se cuenta, por un lado, con el sistema de recursos. Y luego también es importante, sobre todo para los que dicen la última palabra, un sentido de autocontención, que yo creo que en general se tiene, en general se procura aplicar. Pero claro, hay que decir, a la vista de la experiencia reciente, que los remedios que están en manos de los jueces para el buen funcionamiento del sistema, el sistema de recursos, la propia prudencia, pues no son suficientes. Porque una de las características de la actuación judicial es que, salvo casos excepcionales, nunca pueden actuar de oficio. Solamente pueden intervenir cuando se les somete, por quien tiene legitimación, un litigio para que se resuelva. Pero en España nos encontramos con que en el proceso penal, a diferencia de lo que sucede en el proceso contencioso administrativo, en el que solo se conoce la acción pública en algunos supuestos excepcionales, en el proceso penal existe la acción pública, que además preserva y garantiza la Constitución, que es historia, forma parte del derecho histórico español, que en otros países no existe. Y eso facilita con que a menudo se tienda a prolongar la confrontación política a través del proceso penal. E incluso cuando se encuentra la legitimación, se puede superar el filtro de la legitimación, también se tiende a veces a prolongar la confrontación política mediante el recurso contencioso administrativo. E incluso vemos últimamente que se está empezando a utilizar el procedimiento de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen para, en cierto modo, dirimir enfrentamientos políticos. A mí me parece que la política va más a la justicia de lo que la justicia pueda interferir en la política. Y cuando la justicia o los tribunales interfieren en la política, en general, es más por la relevancia de las partes o por la naturaleza de la cuestión que se les somete. Y nada de esto eligen los jueces.
sino que se lo encuentran y tienen que resolver. No descubro ningún secreto cuando llamo la atención sobre la notoriedad de los enfrentamientos que se producen a la hora de designar a los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Ni tampoco descubro ningún secreto que favorecen la difusión de la imagen de que unos y otros actuarán en el sentido que interesa a quienes propugnan sus candidaturas, dando por supuesto que carecen de criterio propio y de autonomía a la hora de ejercer sus responsabilidades. Y se sigue incluso de esta atribución, en el caso del Consejo General del Poder Judicial, que los jueces que nombra discrecionalmente responderán a esos mismos patrones y ejercerán la jurisdicción en el sentido que se presume favorable a los intereses de quienes habrían propiciado su nombramiento. Esto último, naturalmente, no es cierto, pero es muy difícil de eliminar de la percepción de amplios sectores de la sociedad. Nada de lo anterior favorece a las instituciones y, desde luego, nada de todo esto favorece la defensa de la Constitución, porque lleva a cuestionarlas en sí mismas y porque mina la credibilidad de sus actuaciones en todo caso. La Constitución, el Estado social y democrático de derecho en su conjunto, se resiente de un modo muy importante. Por eso, yo creo que es imprescindible, no me parece que lo veamos, pero creo que es imprescindible y por eso pues, creo que es importante decirlo, llegar a una convención que despolitizara las instituciones de garantía, que las separara de la confrontación partidista. Se me dirá que soy un ingenuo, pero creo que es muy importante, precisamente para no lesionar, no lastimar, no privarlas de la credibilidad y de la objetividad que deberían reunir. Y frente a la ingenuidad que se me puede atribuir, que yo reconozco al postular esta convención, pues bueno, yo me fijo en que a pesar del clima que se ha impuesto en la vida política últimamente, pues hemos visto cómo en este año se reformó la Constitución, se modificó el artículo 49 para proteger mejor a los discapacitados y promover actuaciones para crear condiciones efectivas de igualdad para ellos. Hemos visto cómo se ha aprobado pues, por consenso la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, y con independencia de la utilidad que tenga esta ley concreta, pues ha sido aprobada en esas condiciones. También se han aprobado leyes que protegen a quienes padecen enfermedades gravísimas por un amplísimo consenso. Es decir, que a pesar del mundo del clima de polarización y de enfrentamiento, pues los mismos que se enfrentan de esa manera son capaces de convenir decisiones que no son irrelevantes. Lo mismo, creo yo, deberían hacerlo con los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, los que están llamados a garantizar derechos e intereses de todos. Convertirlos en objeto de apetencia política partidaria, insisto, debilita su respectiva posición y termina perjudicando a todos, incluso a quienes se afanan por determinar su composición, porque antes o después necesitarán también ser protegidos, reclamarán también la protección de estos órganos de garantía. Y para que puedan recibirla debidamente, conviene que no se siga cuestionando su credibilidad con las actuaciones que hemos conocido, que conocemos. De igual modo, me parece muy importante recuperar en general el respeto a las formas que imponen la Constitución y las leyes, es decir, seguir los procedimientos, respetar los principios que los inspiran y no dejarse llevar por la idea de que lo importante es acertar en las decisiones. Desde luego es importante tomar las decisiones correctas, pero es igualmente importante llegar a ellas
correctamente por el camino debido, recorriendo los trámites previstos y cumpliendo los requisitos que establecen la Constitución y las leyes. Es propio del Estado de Derecho en que estamos constituidos actuar conforme a derecho, en el fondo, pero también en las formas, porque en definitiva las formas son garantías. Y entre ellas, entre esas formas, son esenciales las que resguardan a las minorías, y en particular a las oposiciones. La democracia, y aquí me va a permitir que recuerde a un profesor por el que tengo afecto y con el que hemos conocido aquí todos y con el que hemos trabajado, Giuseppe de Bergotini, buen conocedor de España y de otros muchos países, que cuando define la democracia o el régimen democrático, insiste en que se trata de un régimen de oposición garantizada. La garantía de la oposición es un rasgo distintivo de la democracia política. Pues hay que resguardarlos. Esto supone evitar trabas a su actuación, como estamos viendo que se hace en algunas de las experiencias que han tomado cuerpo en Europa y que han venido a llamarse iliberales. Iliberales. Por otro lado, y cambiando de plano, y ya aproximándome a la conclusión de estas palabras, pues vuelvo a la educación constitucional, a la formación en los valores y principios en que descansa el Estado social y democrático de derecho. Me parece fundamental. Yo no me quito de la cabeza que uno de los factores que en el periodo 1975, 76, 77, 78 contribuyó decisivamente al consenso constitucional, al gran acuerdo en que consistió la Constitución, fue lo que entonces se conocía como memoria histórica. Es decir, el recuerdo de la guerra civil, el recuerdo de la guerra civil, el recuerdo del régimen que surgió de la guerra civil, que todas las generaciones que vivieron el proceso de la transición y por tanto el proceso constituyente conocieron, bien porque habían vivido la guerra civil, bien porque habían vivido el franquismo. Yo en esto puedo decirlo en primera persona, bien, llegué a conocerlo lo suficiente. Y no era necesario explicar nada, porque todo el mundo sabía perfectamente qué es lo que no quería, enfrentamiento, conflicto, regresión, que era posible la regresión. Y en ese sentido también había algunas cosas que todo el mundo sabía que quería. Quería libertad política, quería paz, quería concordia, quería prosperidad. No era necesario enseñarlo, lo habíamos vivido, era una experiencia vital. Y como digo, la conciencia de la regresión y el deseo expreso de no repetir abrieron rápidamente el camino. Explican la amnistía de 1977, que es un presupuesto del pacto constituyente, y explican el enorme apoyo que tuvo la Constitución, el enorme apoyo con el que se hizo el proceso constituyente. Pero hoy en día somos pocos los que conservamos esa experiencia. La mayor parte de los españoles, la mayor parte de la sociedad, no saben en qué consiste el franquismo, ni qué significa vivir en un régimen que no asegura los derechos fundamentales de todos. Hoy se utiliza con mucha frecuencia palabras como fascista para descalificar a adversarios, pero no saben lo que es el fascismo. El fascismo no es lo que estamos viviendo. El fascismo era un régimen que tenía escuadras armadas, que mataba a la gente, en fin, son cosas que por fortuna hoy en día no se conocen. Por tanto, creo que una forma, no la única, pero una forma de compensar esa carencia es la formación, la educación. Y me temo que no se imparte en medida necesaria en las escuelas. Sin embargo, recuerdo, los constituyentes de Cádiz vieron clara
la necesidad de enseñar la Constitución en un momento en el que el régimen constitucional estaba naciendo. Por último, un nuevo flanco en el que es preciso defender la Constitución es el que responde a las nuevas amenazas que derivan de las formas actuales de relación y de comunicación social y del aprovechamiento de la tecnología, en definitiva de las características de la sociedad digital y de su potencialidad para alterar el normal funcionamiento democrático del país. Aprovechamiento en este sentido que puede venir, y de hecho viene, también desde el exterior. Desde el exterior. Se ha dicho que la democracia es el régimen de opinión pública o del gobierno por la opinión pública, y siempre se ha presentado la opinión pública como esa esfera en la que, como consecuencia del libre debate entre postulados, ideas y proposiciones, pues se prepara o se facilita la formación de los criterios y de las orientaciones que después se toman cuerpo en los procesos electorales. Donde opera el mercado es el espacio propio o el mercado de las ideas, en el cual puede haber una confrontación racional de planteamientos. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales, yo creo que no prima la racionalidad, sino que puede ser la irracionalidad la que campe por sus respetos. Y naturalmente es el espacio de la desinformación que se promueve conscientemente desde dentro y desde fuera. Y en este sentido, pues tenemos que afinar y buscar los remedios, no solo los relativos a la formación, sino que hay que adoptar cautelas para defendernos, porque realmente el peligro es evidente. Por fortuna, yo creo que la Unión Europea en este sentido nos da algunas pistas y, por ejemplo, el Reglamento de Servicios Digitales y los límites que impone a los prestadores de servicios de la sociedad de la información y la intensificación que se debe hacer de la exigencia de responsabilidad a estos prestadores de los servicios de la sociedad de la información, particularmente a los motores de búsqueda, pero no solo a ellos, sino también a las redes sociales, para prevenir que a través de ellos discurran contenidos no solo que promuevan el odio, sino también que sean radicalmente opuestos a los derechos fundamentales. No se trata de proponer ninguna censura, pero sí de exigir responsabilidad. Una vez constatado que efectivamente por esos cauces pues circulan no solo mensajes de odio, no solo propuestas radicalmente opuestas a los derechos fundamentales, sino también desinformaciones nocivas desde planteamientos de enemistad absoluta con el Estado en el cual toman cuerpo. En fin, no es una situación que merezca una alarma inmediata, pero sí es imprescindible tener conciencia de esta amenaza que no es irrelevante y que puede ser cada vez más intensa y peligrosa. Bien, para terminar, a la pregunta de quién defiende a la Constitución, pues naturalmente hemos de responder que todos tenemos que defender la Constitución, cada uno desde nuestro lugar, cada uno desde nuestra posición, bien sea como ciudadano, como persona particular, bien sea como profesores, bien sea en las instituciones, bien sea en los lugares en los que la vida nos ha colocado a cada uno. Y debemos hacerlo, porque también sabemos qué es lo que sucede cuando no se protege como merece la Constitución. Muchas gracias por atenderme. Tengo que confesaros que ante la coyuntura política actual y de la actualidad
el título de la conferencia me evocaba casi un grito de guerra, equiparable, ¿no? A las barricadas, ¿no? Sin embargo, creo que con la intervención de Pablo ha quedado de manifiesto que lo perentorio de la defensa de la Constitución sigue estando ahí, pero desde luego la racionalidad, eh, el desapasionamiento en el pensamiento, que no es la obra, eh, la razón, una condición sine qua non para que efectivamente esa defensa pueda ser una realidad y no un anhelo, ¿no? Un anhelo en fin, de los tiempos. Eh, Bien, creo que estáis todos deseando que abramos este turno de intervenciones y por supuesto creo que es el turno de que trasladéis a Pablo pues cualquier pregunta que veáis conveniente. Sí, Gregorio. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quisiera felicitar a Pablo por la excelente intervención que ha hecho. Desde luego, hay mucha sabiduría ahí donde en tan breve tiempo se hace un recorrido por todos los elementos que contribuyen a la defensa de la Constitución. Tal como discurría el desarrollo, yo creía que no iba a abordar lo que al final ha abordado en referencia a la memoria histórica, en referencia a la educación y en referencia a esos otros factores que en definitiva, eh, pues materialmente, sin despreciar obviamente digamos, el centro y el meollo de la defensa de la Constitución está en los elementos institucionales que ha reflejado al principio, pero que estos son materialmente los que ahora por confusión de la sociedad en la que vivimos tiempos muy difíciles y muy confusos, pues generan pues es un clima que afecta a la Constitución de manera extraordinariamente negativa. Y en ese sentido, menos mal que hay instituciones que están funcionando, personajes públicos que están funcionando y que están haciendo cosas muy importantes. También es verdad, comparto que la mayoría de las judicaturas, pese a la visión tan negativa que se está dando, está realizando su papel de la mejor manera posible. Em, pero hay algo que no me puedo quitar de encima al considerar todas estas cuestiones y es, como decía García Pelayo, en el fondo de todo esto, los partidos políticos son los grandes responsables. Los partidos políticos son los grandes responsables porque son la base para todo el entramado institucional de un país. Eh, y creo que desde este punto de vista, yo la pregunta que haría, Pablo, sería, ¿se están tomando realmente los partidos? No, no señalo a ninguno en concreto, sino en general. ¿Se están tomando esta cuestión eh, con la importancia que merecen los partidos políticos, que son los principales responsables, porque están en la base de todo el entramado constitucional? Y quisiera también, algo se pregunta, pero quiero rendir un homenaje a la manera en que tú has realizado y vienes realizando tu trabajo. Yo no puedo quitarme de encima ahora en este momento la visión de esa sentencia, creo que del año 2009, de marzo de 2009, sobre la educación para la ciudadanía. Qué gran error que la educación para la ciudadanía se haya visto de la manera que se ha visto, que la hayan arrastrado de esa manera tan brutal, cuando justamente ahí está la clave, creo yo, para la superación de muchos de los problemas que estamos teniendo. Y en ese sentido, mi aplauso más fervoroso porque tú fuiste ponente de esa sentencia y dejaste la educación de la ciudadanía en el lugar que le corresponde. Cosa distinta es que luego no se hayan sacado las consecuencias que debieran haberse sacado desde ese momento. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Gregorio. Bueno, gracias, sí, Gregorio. Es la amistad también la que condiciona las palabras de Gregorio. A las preguntas que tú me has hecho, los partidos políticos no se toman en serio, ninguno, no se toman en serio. Las instituciones, ellos lo que van es a hacerse con el poder, conservarlo o debilitar al que lo ejerce.
y no hay excepción. Y ese es el único objetivo que de momento marca su actuación, o por lo menos es la única razón que explica el que no hayan reparado en el perjuicio que se causa, al menos a las instituciones de garantía, por la manera en la que se están comportando, y que es contradictorio con que en otras ocasiones, pues como las que he mencionado, pero hay más, lleguen a acuerdos absolutamente elogiosos o elogiables, como los que he mencionado en este año. Y lo que es bueno, o yo creo que lo que se trata es de persuadirles, cada uno desde su punto de vista, cada uno desde su posición, de que debe haber un límite, y por eso la necesidad de neutralizar, de alcanzar una convención constitucional. Se han hecho algunos acuerdos contra el transfugismo, contra otras cosas, contra el terrorismo en su momento. No es un camino nuevo, se ha recorrido en otras ocasiones. Debería volverse a él respecto de las instituciones de garantía y simplemente ponerse en serio unos y otros a buscar a quienes tienen que desempeñarlas entre personas que reúnen las condiciones que la Constitución exige, que hay muchísimas, y que sean aceptables por todos, cada uno con sus propias ideas, pero no tiene que ser uniforme, eso no es uniforme. Luego, efectivamente, fue una pena que no se implantara debidamente la enseñanza de educación para la ciudadanía. La sentencia fue de febrero de 2009. Fue del pleno de la sala. Y yo fui uno de los ponentes. Eran 4 recursos, cada recurso tenía un ponente, y fuimos pues Ramón Trillo, que era entonces presidente de la sala, Nicolás Maurandi, compañero que falleció hace 3 años, Luis María Díez Picazo, que sustituyó a José, a Juan José González Rivas, y yo. Pero debo de decir que la fundamentación de esas 4 sentencias fue obra de la deliberación y del trabajo de los 4, de los 4. Yo contribuí, ciertamente, también los otros. Y es una pena que no se implantara, porque el otro día teníamos una reunión con profesores de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid, y yo les pregunté si había algún tipo de enseñanza de la Constitución, cualquiera que fuera el nombre, y me dicen que no. Que no. Pues una pena, una pena. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Allí. Sí, al fondo. Hola, muy buenas noches ya. Me llamo Óscar, soy compañero de profesión de Pablo aquí en Granada. Eh, Agradecer al foro que haya venido a Pablo. Yo estoy en el orden social, en la sala de Granada. Siempre es un placer tener a mentes como Pablo aquí, perdona que te tutee. Únicamente, bueno, agradecer y compartir todas las opiniones que ha manifestado Pablo en su totalidad. Una reflexión que quiero realizar para no ser exhaustivo y también permitir a la gente más joven intervenir, a despertar todas las curiosidades que nos ha expuesto Pablo, y una pregunta revisión, si se puede, desde el punto de vista jurídico, aunque tenga tangencialmente sea también una cuestión personal, sobre el sistema de elección del Consejo. En relación con mi reflexión, creo que, como bien ha dicho Pablo, es verdad que la democracia se compone, por decirlo en términos vulgares, de varios elementos, y las instituciones es uno de ellos y es vital a la hora de mantener la garantía. Lo hemos visto recientemente con Corea del Sur, ¿no? Con lo que ha sucedido recientemente, como el Parlamento ha reaccionado. Así que, como bien ha dicho, es verdad que los dos partidos tensionan, los grandes partidos todos, pero sobre todo los grandes partidos tensionan muchas veces determinadas instituciones, como puede ser el Tribunal Constitucional, con determinadas manifestaciones, y eso es problemático a la hora de gastar en la imagen de la ciudadanía. Pues, si podía dar una revisión, porque creo que te he entendido, Pablo, que consideras que los dos grandes órganos constitucionales, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, especialmente sobre el sistema de elección, eh, sí puede aportar sistema de objetividad y de garantía, aunque la ciudadanía, la sociedad lo vea de otra forma distinta. Yo creo que los datos
No sé cuál de los dos sistemas sería mejor. El que convalidó el Tribunal Constitucional de la sentencia de 1985, que creo que se ha degenerado con la práctica de los partidos políticos, o cambiar a un sistema de elección proporcional, Leidón, etcétera, entre los miembros de la carrera judicial. ¿Por qué digo esto? Porque creo que sí, a día de hoy, el Consejo General del Poder Judicial y luego los sistemas de elección de determinados cargos discrecionales dan una imagen de un poco de correa de distribución. Pongo un dato estadístico y somos 5.500 magistrados en la carrera judicial, de los cuales las dos asociaciones siempre más significadas, la PM con los conservadores y JJD con la izquierda, no llegan a más de 1.700 magistrados y magistradas. Y en cambio, por ejemplo, JJD, que tiene 400, tiene 4 o 5 representantes de los vocales. Y hago una predicción, como en ocasiones pasadas, y es, creo que al menos de todos los cargos discrecionales que están pendientes, el 80 o 85% se lo van a repartir entre los dos. Creo que eso desincentiva también a otros grandes compañeros que no están asociados y esa es la realidad de lo que ocurre. Entonces, no sé si podíamos revisar de verdad que esa imagen que percibe la ciudadanía, que no es tan profunda como los datos que yo acabo de dar, no sería necesario que por parte de los partidos políticos se hiciera una barrera para evitar, o un parteaguas para evitar esta presencia asociativa y esta vinculación de determinadas asociaciones con partidos políticos. Muchas gracias y sé que como creo que está grabando, pues hasta donde puedas comentar, pues muchas gracias, Pablo. Bueno, pues Muchas gracias. la única pregunta es sobre el Consejo del Poder Judicial. Yo sobre ese particular asunto he defendido siempre no solo la constitucionalidad, que no tengo que defenderla, porque ya la afirmó el Tribunal Constitucional, de la atribución a las Cortes Generales de la designación de la totalidad de los vocales del Consejo. 8, porque la Constitución lo dice expresamente. Los otros 12, porque se eligieron en 1980 por los jueces, por un sistema mayoritario, pero en el 1985 se modificó. Entonces ha habido dos sistemas, el electivo, vamos a llamarlo así, de esos 12 vocales judiciales y el de designación parlamentaria, que a partir de 2001 se modificó en parte para que la decisión parlamentaria fuera entre aquellos jueces que habían sido avalados por sus compañeros con un número determinado o por una asociación judicial. Y ese sistema se modificó, podemos decir, esa segunda variante se perfeccionó, se puede decir así, o se retocó en 2013. Pero el Tribunal Constitucional también nos ha dicho que esa opción es constitucional. Entonces, tenemos que se han experimentado básicamente dos procedimientos o dos modos de designar los vocales judiciales, los 12, ambos conformes a la Constitución, ambos conformes a la Constitución. Y bajo uno y bajo otro, que es lo que me parece más importante, los jueces españoles somos todos independientes, realmente independientes, incluso los que hemos recibido un nombramiento discrecional por parte del Consejo General del Poder Judicial. Yo no conozco a ninguno y siempre reto al que el que sepa que no lo es, pero reto a que me digan quién no es independiente. Y cuando se hacen encuestas a los propios jueces, ninguno, vamos, la inmensa mayoría, todos somos independientes. Lo cual no quita para que suceda lo que antes mencionaba, que la disputa de los partidos políticos en torno al Consejo General del Poder Judicial traslade la imagen de que son decisiones políticas las únicas que ahí se barajan y determinan los nombramientos discrecionales posteriores. Estoy seguro que se puede elegir a personas distintas de las que han sido nombradas, pero yo por lo que veo de los nombramientos discrecionales que conozco, los que tengo a mi alrededor, son magníficos magistrados. Ninguno actúa con arreglo a instrucciones o indicaciones, sino que muchas veces, y yo creo que en general, sus decisiones responden más a las concepciones jurídicas propias que a otra cosa. Pero el problema existe porque se mantiene. Lo que pasa es que se mantiene de una forma episódica.
aunque lata y no se haya resuelto desde 1985, pues no siempre se ha vivido de forma aguda. Se llegó en 2001 a un pacto de Estado para la reforma de la justicia y con el Consejo que entonces existía, consejo que se formó en el año 1996, pues ahí no se vivió problema, porque era un consejo integrado, consejo con una representación prácticamente de todos los sectores, pero lo principal, en lo que yo siempre insisto, lo principal es elegir bien. Más que el procedimiento, lo importante es elegir bien a las personas que van a ir a un órgano como el Consejo General del Poder Judicial. Hay que elegir a personas con la cualificación que exige la Constitución. Si los 8 vocales, no jueces, son juristas, tienen que ser juristas de reconocida competencia, hay que asumir que los 12 vocales judiciales tienen que ser, lo son, en principio, pero asegurarse de que son de reconocida competencia también. Y sobre todo con capacidad para trabajar en equipo. Personas excelentes desde el punto de vista de la capacidad, de las cualificaciones, capaces de trabajar en equipo. Si se elige bien, y se puede elegir bien porque hay muchísimas personas excelentes para este tipo de trabajo, el peor de los sistemas da buenos resultados. Si no se elige bien, el mejor de los sistemas no da buenos resultados. Entonces, esto es muy fácil decirlo en términos generales, pero yo creo que se puede llevar a la práctica. En la formación de los órganos constitucionales en España, en los primeros momentos se tuvo presente este modo de operar y a la vista están los resultados que produjo. Y también a la vista están los resultados que abandonarlo ha producido más tarde. Yo no voy a dar una opinión distinta de la que ya he defendido. Sí digo que en estos días, como consecuencia de la disposición adicional de la ley orgánica que reformó la del Poder Judicial, como consecuencia del último acuerdo que llevó a la renovación del Consejo, le ha encomendado que haga una propuesta a las Cortes, que tiene que remitir, me parece que es a fines de enero o principios de febrero, en la que no solamente se dé cuenta de cómo se eligen a los miembros de los consejos en la Unión Europea y cuáles son las recomendaciones y estándares que propugna el Consejo de Europa y que tiene presente la Unión Europea, sino que también se haga una propuesta de modificación del sistema vigente que dé participación directa a los jueces. Entonces, la cuestión está en que el Consejo debe hacer esa propuesta y ha pedido informe a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Y ayer fue lo que estuvimos discutiendo y debatiendo. Todavía no está ese documento y no me parece a mí que deba dar las claves sobre él. Pero oscila entre esos dos puntos, que son los puntos en los que hay las posiciones, no diré que irreductibles, pero que son los puntos en los que se sitúan ambas partes de las posiciones enfrentadas. La participación directa de los jueces, como debe ser, y la decisión del Parlamento a la que no van a renunciar quienes la defienden. A ver si es posible llegar a un punto de equilibrio que satisfaga los intereses en conflicto, no de modo pleno, porque en estas cosas será difícil dar satisfacción plena a todos, pero al menos un equilibrio aceptable para ambos o para todos, si acaso sea como solución menos mala. Eh, Miguel y Juan Sánchez Parilao, Bien, profesor Frente. primero mi enhorabuena por su conferencia. Realmente ha hecho un repaso de todas las formas posibles de defender la Constitución, directa o indirectamente. Pero mi pregunta va directamente al tema inicial por el que ha empezado como ha empezado y al tema final. Ha comenzado con la polémica de Kelsey y Carl Smith sobre quién debe defender la Constitución y el enfrentamiento entre el principio del Estado de Derecho, de alguna manera, y el principio del Estado democrático, ¿no? Y cómo tenemos también las redes.
Las redes que usted también de manera muy sutil, es decir, las redes no solamente a nivel de problemas internos, sino problemas externos, es decir, las amenazas híbridas. Por tanto, mi pregunta es de cajón. ¿Qué ha pasado en Rumanía? ¿Y qué ha pasado con ese Tribunal Constitucional que ha anulado unas elecciones, una primera vuelta a un proceso electoral? Claro, yo creo que es el máximo choque del Estado de Derecho y del principio democrático. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo sobre lo que ha ocurrido en Rumanía, pues no tengo otra información que la que ofrecen los periódicos, como todos los aquí presentes. Pero todos hemos ido a hablar de Cambridge Analytica, hemos visto, hemos sabido lo que ocurrió en el Brexit, lo que ocurrió en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos de 2016 y leemos periódicamente informaciones que ponen de manifiesto, pues, el uso de robots, de miles y miles de robots que difunden informaciones que van a condicionar, pues, la formación de opinión por parte de los ciudadanos a favor o en perjuicio de opciones distintas. A mí me parece que esto es una realidad y yo creo que todo el mundo asume que existe. Eh, Y a partir de ahí, lo único que se puede hacer es ser conscientes de que esto existe y en esforzarse por crear los mecanismos para desvirtuar las informaciones falsas o corregir las desinformaciones. Hay entidades que se dedican a eso, que se dedican a verificar la veracidad de lo que se divulga. Ese es el camino que hay que seguir, aparte de exigir responsabilidad a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que no observen la diligencia debida a la hora de albergar en sus servicios, pues contenidos que sean incitadores al odio o difusores de falsedades o en todo caso lesivos de una forma evidente de los derechos fundamentales. Eso es lo único que cabe hacer, teniendo cuidado de no llegar a la censura, pero no se trata de eso. Pero me parece que sí hay instrumentos lo suficientemente eficaces o que pueden ser lo suficientemente eficaces para circular en esa dirección. El reglamento de servicios digitales de la Unión Europea lo pone de manifiesto. Ahí tenemos instrumentos. Se trata de sacarles provecho. Profesor Aspitarte. Pablo, en su excelente intervención ha desgranado el por qué defender la Constitución, quién la defiende e implícitamente cómo defenderla, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista jurisdiccional. Yo quería centrar la atención en un aspecto y es que la Constitución que defendemos hoy, 40 años después, ha sufrido algunos avatares importantes. El primero es que el consenso constitucional ya no es tan amplio, al menos territorialmente, es claramente, no hace falta subrayarlo, contestado por un sector social relevante, o por lo menos en la sociedad catalana. En segundo lugar, la Constitución ya no organiza toda la realidad política, tú lo has señalado muy bien, ¿no? Está sobre todo el derecho europeo como un fenómeno que necesita una respuesta constitucional, no necesariamente de la Constitución. Y aquí donde quería ahondar, si tienes algún criterio en este fenómeno que estamos viendo recientemente en el Tribunal de Justicia, en la defensa de valores constitucionales, una jurisprudencia a partir de valores que da resultados muy concretos. Por ejemplo, la predeterminación de que los consejos eh, judiciales deben tener una participación directa de la judicatura como proyección del valor de Estado de Derecho. Quería saber si tienes alguna idea sobre esta forma de defender los valores constitucionales y qué réditos jurisprudenciales puede dar. Muchas gracias, Miguel. Bueno, efectivamente, el consenso del 78 y de los años inmediatos, que se mantuvo durante un periodo muy prolongado,
hoy no existe, no solo por Cataluña, sino porque hay sectores en la sociedad que no se identifican con la Constitución y hablan del candado del 78 y propugnan, pues, no con mucha, no con mucha claridad, no de una forma definida, pero propugnan otra cosa, bien sea respecto de la forma de Estado, la República, bien sea de diversos aspectos. Pero yo creo que reconociendo que no es el acuerdo, la Constitución no tiene, creo que no tiene hoy el sustento que tuvo, sigue siendo aceptada por la gran mayoría de la sociedad española. Probablemente más allá de lo que a veces las encuestas ponen de manifiesto o de lo que podríamos pensar a la vista de determinados acontecimientos. Sobre todo porque, y luego aparte de eso es que no se perciben alternativas, no se perciben alternativas. ¿Qué podemos ofrecer a cambio o si no tuviéramos la Constitución? Un régimen, el Estado de Derecho, el Estado social, la democracia política. Yo creo que no hay alternativa, o por lo menos de momento no se ha perfilado cuál pueda ser. Y la discusión sobre la monarquía o la república a mí me parece irrelevante, porque ninguna diferencia hay entre, salvo las formas, entre la jefatura del Estado española y la jefatura del Estado en cualquier república, en una república parlamentaria. Sobre todo la ley el presidente de la República Federal Alemana. De Italia, pues en parte, pero el presidente italiano, yo siempre recuerdo haber visto cómo incluso los colegas de constitucionalistas italianos en actos públicos en que ha estado el presidente de la República, sobre todo algunos de los últimos presidentes de la República, se refieren a él como el custodio de la Constitución. O sea, se le reconoce también una función de custodio o de garante de la Constitución en medio de la confrontación política italiana. Pero digo, no veo alternativa y eso también es un elemento que desde el punto hay que verlo en el sentido positivo para el mantenimiento del orden constitucional y los valores en los que descansa. Yo no lo percibo, no sé si estoy equivocado. La opción del Tribunal de Justicia por el Estado de Derecho y la defensa de los valores. Yo creo que esto es una respuesta fundamentalmente a lo que sucede en el este de Europa, a lo que sucede en Polonia, a lo que sucede en Hungría, puede ser en Bulgaria, lo que sucede en los países que asumieron el Estado social y democrático de derecho o el constitucionalismo tras el hundimiento de la Unión Soviética. Y esa es la razón. Es verdad que una vez que las sentencias se hacen determinados pronunciamientos, eso vale para toda la Unión Europea. Pero en el plano de los consejos judiciales y de los estándares y de las recomendaciones, bueno, pues es verdad que la Unión Europea es sensible a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, del Greco, del Consejo Consultivo, de jueces europeos, actuaciones que se producen en el contexto del Consejo de Europa. Pero yo no soy consciente de que en sentencias, en pronunciamientos jurisdiccionales, se haya llegado a afirmar tajantemente, en el caso del Tribunal de Estrasburgo, que es de donde proceden todos estos materiales, que el artículo 6 del convenio exige que los consejos, allá donde existan, estén formados por jueces que sean elegidos por los jueces. Si ha dejado constancia de que esto lo dicen o lo propugnan recomendaciones, pero que haya deducido del artículo 6 esa necesidad, yo no soy consciente que en términos tajantes lo haya hecho, en términos lo suficientemente claros para tener esa referencia. Y de otro lado, vuelvo a lo que apuntaba antes. Lo importante es la independencia efectiva de los jueces, que es para lo que sirve. Y en Alemania, por ejemplo, no hay consejo de la judicatura. Y hay un procedimiento en que interviene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, más bien opaco, ¿eh? Y ahí se nombra a los jueces. Y en el norte de Europa tampoco.
y no está en discusión la independencia del Poder Judicial correspondiente. E incluso, bueno, Reino Unido ya no está en la Unión, pero es una referencia. Al juez inglés siempre lo ha nombrado el gobierno. Claro, es un juez que además lo escoge entre abogados, allí no hay carrera judicial, pero y el prototipo de juez, la imagen de juez, pues es el inglés, incluso con la peluca, ¿no? Eso es un modelo, un arquetipo de... Entonces, lo importante es la efectividad de la independencia judicial. Y yo insisto, los jueces españoles somos, con el régimen de 1980 y con el régimen que se ha establecido a partir de 1965, somos independientes. Que lo hagamos bien es otra cosa. Y que haya disfunciones o episodios que llamen la atención, también. Pero, decía Óscar, somos 5.500, 5.600 en la carrera judicial. Bueno, pues puede haber de todo, y de hecho hay de todo. Pero en conjunto somos independientes. Habrá otros defectos, pero no el de la falta de independencia. Y yo creo que eso lo tiene que tener presente la Unión Europea. Y cuando se ha preocupado por lo que ha ocurrido por el Consejo, no es por un problema real de independencia, sino es por el enfrentamiento entre los partidos españoles. Entonces, y que han llevado al ámbito europeo algo que se tendría que haber resuelto desde el primer momento aquí. Y no en 2024, sino en 2018. Muchas gracias. No me resisto a hacer una pregunta casi como ciudadano. Y una curiosidad, otra delante, una curiosidad. Pues claro, yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos una incidencia en el sentimiento de escándalo y de preocupación por la normalización en el lenguaje ciudadano de lenguajes progresistas, lenguajes jueces de la derecha, incluso en los medios de comunicación. Esta división o esta adscripción de etiquetas se ha normalizado, incluso en algunas ocasiones hasta se juega a adivinar el sentido del fallo de algunos eh, tribunales en función de la composición y de la adscripción de una determinada etiqueta a sus miembros, ¿no? Con lo cual, y con toda la normalidad del mundo, hablamos de esa división que evidentemente es más propia de otros órganos, pero no precisamente del judicial. La pregunta de verdad, ¿cómo se vive esta distorsión dentro del órgano, de los órganos judiciales, dentro de la carrera judicial? ¿Cómo vivís vosotros esa denostación en última instancia de la función jurisdiccional, ¿no? Y perdona que haga la pregunta en términos Bueno, casi ciudadanos más que académicos. de la adjudicación de colores o de etiquetas, pues resignados, porque ¿qué vamos a hacer? No podemos salir a decir, no, yo no soy este, o yo no soy de aquel, pero es peor, en cuanto sales y dices algo, todo el mundo cae sobre ti. Entonces, no se entra nunca en este debate externo, pero tampoco es que sea algo que nos produzca satisfacción. Yo creo que hablo de la experiencia que yo tengo, que no es con la carrera judicial en su conjunto, sino con mis compañeros del Tribunal Supremo y particularmente de mi sala, que son con los que trato. Pero yo la experiencia que puedo poner de manifiesto es que coincidimos la mayor parte de las veces gente o magistrados a los que nos ponen etiquetas distintas en las mismas decisiones. Por ejemplo, en las sentencias de educación para la ciudadanía. Nicolás Maurandi perteneció a Jueces para la Democracia. Ramón Trillo más bien ha estado, o estuvo, pues ya se jubiló, en el ámbito de Francisco de Vitoria, pero sin afiliación. Luis María Díez Picazo no es un hombre que se le pueda calificar de izquierdas, pero es un magnífico magistrado. A mí me ponen la etiqueta de progresista, aunque algunos dicen que no se sabe si verdaderamente lo soy o qué soy. Es decir, 4 ponentes, cada uno distinto, y sin embargo coincidimos en la misma solución. Y esto ocurre la mayor parte de las ocasiones. En mi sección, y incluso en pleno, pues nos juntamos en la mayoría y en la oposición distintos.
y en sentencias a veces pues muy significativas hemos llegado, y en esto hablo de mi sección, a decisiones unánimes. Gente muy distinta. Entonces, eh, naturalmente todos tenemos nuestras ideas, todos tenemos una ideología política, porque somos personas normales. Si no las tuviéramos, no lo seríamos. Y es importante que el juez y las jueces sean personas normales. Y luego, además, el que niega tener ideas políticas, pues no dice la verdad. No dice la verdad. O sea, porque esto pasaba mucho en tiempos pasados, ¿no? Yo soy apolítico. Si eres apolítico, ya has tomado una posición política, y normalmente con un signo bien claro. Pero lo importante es que en el día a día, la coincidencia es grande, es mayor que la diferencia, y no se identifican las coincidencias con esas etiquetas. Y es inevitable, nos las han puesto, pues bueno, vivir con ellas, nada más. Perdona, es que haya Mm. abusado de mi condición No, de moderador. Una pregunta más. Antonio, Mira, Muchas gracias. Gracias, Pablo, por estar aquí en la Universidad de Granada. Felicitación por la conferencia. Y una pregunta, ya para ir cerrando, lo prometo, Baldo, pero la pregunta es, ¿se puede defender sin luchar por la Constitución? Es decir, está la sensación de que parte de la Constitución, estoy pensando sobre todo en el Estado social y creo que también a raíz de la intervención del profesor Aspitarte, el consenso territorial, tienen dos grandes problemas constitucionales. Yo creo que esas partes necesitan de un impulso constitucional. Entonces, quizás la forma de defender la Constitución, y por ahí la pregunta provocadora, es si no es el momento de plantearse una auténtica reforma constitucional. Tú has hablado de buscar acuerdos, ¿no? En el sentido que a mí me recordaban a los acuerdos precisamente territoriales, ¿no? Cuando han nombrado lo del acuerdo antiterrorista, el de la justicia. Pero claro, tenemos ya esa experiencia de esos acuerdos paraconstitucionales, pero no sería necesario quizá en el momento en el que estamos, y sobre todo ante el cambio de paradigma de la sociedad digital, un verdadero impulso a la Constitución mediante una reforma? yo, yo creo que sobre la conveniencia de reformar la Constitución, seguramente fuera de los circuitos políticos, pues hay gran acuerdo, coincide, y yo creo que en nuestro mundo académico, pues prácticamente todos, ¿no? Que en la Constitución hay partes que ya no tienen sentido. Esto lo defendió Pedro Cruz hace mucho tiempo, con la expresión limpiar la Constitución. Todos los preceptos relativos al proceso autonómico ya no tienen sentido, pero ya se hizo, ¿no? Y luego, pues, es verdad que el capítulo tercero, el título primero, los principios rectores de la política social y económica, pues la mayor parte de los artículos 39 a 52 han conocido desarrollo legal, y hay derechos. Y hay derechos, ya no son solo principios, hay derechos efectivos que además la jurisprudencia ha vinculado incluso con derechos fundamentales. Con lo cual, el propio catálogo de derechos fundamentales real no es el que se desprende de la Constitución, y sería bueno pues modificarla para reflejar lo que es ya una realidad. Y eso no debería ser difícil. Del mismo modo que no debería ser difícil pues esa limpieza de la Constitución, y en particular las dificultades que plantea la situación creada en Cataluña, sobre todo a partir de 2017, pues seguramente también requeriría pues alguna modificación en la Constitución. Ahí yo creo que el acuerdo que es imprescindible entre todos los partidos nacionales, pues depende o debería ser acompañado, precedido de un acuerdo en Cataluña. El problema de la división o de la fractura que se produjo
es que se produjo antes en Cataluña. Allí hubo la división. Entonces, se tiene que restablecer o restañar allí y puede buscarse, yo creo que, un acomodo a nivel constitucional, pero las perspectivas de su viabilidad pues son muy escasas, A pesar de la cuestión territorial, en este aspecto pues puede ser más difícil, pero no tiene que ser imposible alcanzarla, sobre todo porque también a mí me parece, no, los resultados que se han producido en las diversas consultas electorales han puesto de manifiesto que la pulsión independentista ya no es tan elevada como lo fue en años anteriores. Y yo siempre he pensado que los efectos de la crisis económica tuvieron mucho que ver con la eclosión, con todo el fenómeno que desembocó en octubre de 2017. Y afortunadamente, desde el punto de vista económico, pues la situación no es la de años anteriores. Y, por tanto, en unas condiciones mejores desde el punto de vista material, las posiciones extremas seguramente se debilitarán y será más fácil llegar a alguna solución. A mí en este momento pues no se me ocurre, pero no tienen por qué ser imposibles. Porque al final, pues lo que todo el mundo quiere es que el sistema funcione, y porque es también la funcionalidad del sistema político es condición de progreso económico y de buen desenvolvimiento de la economía. Y si se pacifican las disputas políticas o se encauzan, pues no habrá obstáculos para un mejor desenvolvimiento económico. No obstante, yo siempre recuerdo que el pacto constitucional se hizo en unas condiciones económicas y sociales tremendas, infinitamente peores de nada de lo que podamos ver o contemplar en nuestros días en España. Y sin embargo se hizo. Porque había conciencia de su necesidad. Me toca a mí hacer, en este caso, no una defensa de la Constitución, pero sí del conferenciante. Y creo que sería una hora muy razonable para poner fin a esta actividad, más que nada por no abusar, ¿no? de Pablo, que creo que ha mostrado su generosidad también a la hora de responder a vuestras cuestiones, y por tanto creo que llega el momento de dar por cerrada la actividad, no sin antes volver a agradecerte, Pablo, tu presencia, tu ciencia, es tu paciencia y desde luego Ni ciencia ni paciencia. y desde luego tu actividad diaria y conocida y reconocida en la defensa de la Constitución. Muchísimas gracias, Pablo.